Bienvenidos a Tiempo Económico, el podcast, una nueva transmisión de este podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre el estado que guarda la economía mexicana al tercer trimestre del 2025. Y para hablar de lo que ha ocurrido con las principales variables económicas de nuestra economía, utilizaremos como base el reporte que acaba de presentar el Banco de México el día 26 de noviembre. Miren, el reporte que acaba de presentar es este que ahora ustedes ven en pantalla, el informe trimestral julio-septiembre de 2025. Y pues bien, este reporte nos habla sobre lo que ha ocurrido en el ámbito externo, en el ámbito interno y también lo que ha ocurrido en materia de política monetaria. En términos generales, en el tercer trimestre del 2025, la actividad económica del mundo se ha expandido a un ritmo menor al del trimestre anterior. Las perspectivas de crecimiento para 2025 y 2026 se han revisado al alza respecto a lo que se estaba estimando en el mes de abril, y la inflación general registra un comportamiento diferente por país. La inflación subyacente ha mostrado en general una resistencia a disminuir. Ahora, en el ámbito interno, lo que tenemos es que hay una contracción de la actividad económica nacional. Seguramente ya lo han visto en diferentes fuentes, simplemente reiterar esta situación. Y la inflación general se ubicó nuevamente dentro del intervalo de variabilidad que maneja el Banco de México, como reflejo, dicen ellos, de una reducción en el componente no subyacente. En cambio, la inflación subyacente exhibió cierta estabilidad en sus últimas lecturas. Ahora bien, en materia de política monetaria, el Banco de México, les informo, es el responsable de la política monetaria, mientras que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Congreso de la Unión, estarían en funciones de la política fiscal. Y tanto la política fiscal como la política monetaria son los dos grandes componentes de la política macroeconómica. Para quien está viendo esto y pues no es economista o lo está oyendo, porque este podcast también se puede disfrutar únicamente del audio, pues la macroeconomía tiene herramientas para solucionar problemas, y esas herramientas pasan por las políticas, y estas dos políticas son las que he mencionado: la política fiscal por un lado y la monetaria por el otro. En el caso de la política monetaria, nos dice el Banco de México que su junta de gobierno básicamente se ha dado a la tarea de continuar con el proceso de recortes a la tasa de interés de referencia. Estos recortes han sido continuos, de tal forma que actualmente la tasa de interés de referencia es de 7.25%. Todavía queda una última reunión en este año y existe una alta probabilidad de que reduzca nuevamente la tasa de interés para que finalmente quede en 7%. Esto es una buena noticia en materia de fomento al crecimiento, porque obvio tasas de interés más bajas del dinero pues hacen que el dinero sea más accesible para la gente, particularmente para los inversionistas, y eso podría detonar una cierta dinamismo económico. Por el otro, para los ahorradores, pues no es tan buena noticia, porque pues, los premios sobre lo que ahorran pues están reduciendo, y bueno, su ganancia en términos generales. Eso es algo natural en la economía, que unos ganen y otros pierdan. Bien, vamos a hablar sobre lo que son las condiciones externas. Y bueno, en las condiciones externas, como notan ustedes en esta gráfica que elaboró el Banco de México, la actividad económica global está expandiéndose a un ritmo menor al del segundo trimestre del 2025. Particularmente, esto es una moderación tanto para el grupo de economías avanzadas como el de emergentes. Noten que la línea verde son las economías emergentes, la línea azul o morada, las economías avanzadas, y también se puede considerar a las emergentes sin China, que sería la amarilla, y finalmente el promedio de todos estos tres grupos, que sería el mundial, el Producto Interno Bruto Mundial. Son variaciones trimestrales, y noten cómo para el último trimestre, el tercero, son pronósticos que hace el Banco de México, y es en estos pronósticos donde se observa un descenso del ritmo de la actividad económica mundial. Bien,
Ahora, veámoslo ahora con, con esta tabla donde está al mes de octubre del 2025 los pronósticos del Banco Mundial en 2025 octubre. Y bueno, lo que se espera para el mundo es un crecimiento de 3.2%, mientras que en el 2026 sería 3.1%, o sea, prácticamente igual el crecimiento en el planeta en estos 2 años. Los países avanzados crecerían en 2025 y 2026 1.6%, y los Estados Unidos de América crecerían 2% ahora y 2.1% el año que viene. Dentro de ese grupo también destaca el caso de Europa, en la zona del euro, con 1.2 ahora y 1.1 después. Y en los emergentes, noten que está China con un crecimiento de 4.8 y 4.2 para 2026. La India, importante crecimiento de 6.6 ahora y el año que viene 6.2%. Y aquí en América Latina, Brasil con 2.4 y 1.9% de crecimiento. De México no comento por ahora, ya que, bueno, tendremos oportunidad de revisar específicamente el caso mexicano. Así entonces son los comportamientos. Noten cómo los pronósticos para 2025 han cambiado. En la gráfica que está a su izquierda, pues hay información sobre cómo son en octubre los que he comentado, cómo eran en julio y cómo eran en abril. Entonces ha habido una cierta mejoría de lo que se espera crezca la economía mundial. Esto de acuerdo a la información que nos proporciona el Fondo Monetario Internacional. Vamos a continuar ahora en el caso particular de los Estados Unidos de América. Se espera que la economía continúe expandiéndose. Hay moderación en el mundo del trabajo. Entonces, las gráficas que ustedes ven en el lado izquierdo, la primera, pues es el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos y sus componentes, la contribución que hace cada uno de ellos, al menos hasta donde se tiene información. Y bueno, noten que el componente de gasto público, de exportaciones, son de los que destacan, también el componente es ahí de consumo, para el caso americano. Entonces, en la gráfica de en medio también lo que tenemos es la inversión no residencial real y las importaciones reales de equipo de procesamiento de información, un elemento que pues es muy destacado en la economía actual. Noten cómo estas importaciones de equipo de cómputo periférico pues están creciendo, la inversión en equipo de cómputo periféricos también, y mucho más abajo, pero también hay teniendo un comportamiento al alza, la inversión no residencial. Y finalmente, la nómina no agrícola y nómina privada, o sea, la parte del empleo, ahí la vemos al final, que parece que tiene una moderación, justo como se decía. Al final del día, recuerden los pronósticos, 2.1% de crecimiento para la economía norteamericana. Y bueno, en varias economías ya del mundo, la inflación se mantuvo en niveles similares o por debajo de los registrados en el inicio del año. No obstante, durante el tercer trimestre de este año mostró un comportamiento diferenciado por país. Noten en la gráfica de la derecha los casos de Colombia, que tiene una inflación realmente importante, de las más altas de la muestra que ahí está. También tenemos después el caso de Brasil. Ya se está reduciendo la inflación en Brasil, en Colombia está incrementándose, está cayendo en Chile y está en una fase intermedia en el caso mexicano cuando se le compara con estas economías. Y la que tiene la economía con la menor inflación, al menos por lo que se muestra ahí, pues son el caso de Perú. Así que este es el resumen de lo que pasa en América Latina con respecto a inflación. Y del lado izquierdo tenemos lo que pasa en el mundo. Por un lado tenemos en los Estados Unidos en diferentes índices de medición de inflación, y tenemos también el caso de Canadá, tenemos el caso del Reino Unido, el caso de Japón. Y noten en particular en el caso del Reino Unido una inflación importante, y en el caso de Canadá una inflación que estaría controlada, cercana a los valores de los Estados Unidos, y en el caso de Japón, pues también ahí está muy cerca de los valores inflacionarios que se muestran en los Estados Unidos de América. Y destaca, les insisto, el Reino Unido
como dentro de este grupo, aquella que tiene los valores de inflación más elevados. La zona euro tiene un comportamiento muy parecido al caso canadiense en cuanto a inflación. Esto para el último trimestre tercer trimestre, estoy mintiendo, del 2025. Bien, eh, la inflación sí es cierto, se ha estado en términos generales moderando, pero la inflación general, la inflación subyacente, recuerden que la inflación subyacente es aquella que descuenta el efecto de precios que son volátiles, precios como los energéticos, los productos agropecuarios y las tarifas del gobierno. Entonces, resulta que la inflación subyacente, que es una inflación que también se le conoce como inflación de mediano plazo, pues sigue siendo persistente a la alza. Y entonces en la gráfica de la derecha tenemos los países de América Latina y en la gráfica de la izquierda las economías avanzadas. Y noten justamente eso, ¿no? De que tenemos estas trayectorias para la muestra de países, tanto avanzados como emergentes de América Latina, con esta dificultad para contraer la inflación subyacente. De ahí justamente que, saben, hay un miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México que ha estado en desacuerdo con las reducciones de tasa de interés porque justamente observa el comportamiento de inflación subyacente y considera que no es momento de reducirlas y que habría que ser más cauto y que hay que dejarla como está. Eso podría llevar al escenario justo de que la última decisión de este año en relación a cambio en tasa de interés, pues no sea la reducción que hace rato les comenté, sino que quizás se mantenga en el mismo valor actual de 7.25%. Este tipo de consideraciones respecto a política monetaria también se están tomando de la misma forma en los países como Colombia, como Perú, como Brasil, como Chile, etcétera. Bien, pasemos de lo internacional a lo local, a lo que ya es propiamente la economía mexicana. Y bueno, lo que tenemos es que la actividad económica, ya lo saben ustedes, tuvo una reducción. La gráfica de en medio presenta los valores trimestrales. Ahí ustedes pueden ver la caída de 0.29, pero en el primer trimestre crecimos 0.23 y en el segundo 0.45, así que no estamos en un escenario recesivo, solo se trata de un escenario de muy bajo crecimiento. En la gráfica extrema de la derecha aparece el índice del Producto Interno Bruto y bueno, en ese índice claramente en el último trimestre observamos una caída. Y luego en la gráfica de su extrema izquierda, en la izquierda van a encontrar las variaciones anuales y noten en periodo reciente, vamos a decir, qué ocurrió en 2019, que la economía se contrajo 0.4%. ¿Qué ocurrió en 2020? Que la economía se contrajo 8.4%. Y luego se recupera, crece la economía 6%. Y ustedes dirán, bueno, ya se superó en el 2021, pero no, porque realmente tuvimos unas caídas importantes en los 2 años previos y luego la economía crece 3.7 en 2022, el mejor valor hasta ahora, y luego 2023 3.1 y finalmente en 2024 pues apenas si se crece un 1.4%. Así que la cosa en materia de crecimiento es compleja, es un escenario inercial de bajo crecimiento. Al menos yo he hecho estudios desde, pues ya desde los años 80, rastreando de lo que ha ocurrido desde ahí hasta la fecha, y pues esta ha sido la tónica de la economía mexicana. No hemos podido generar las políticas adecuadas para crecer de mejor manera. Bien, la caída trimestral del Producto Interno Bruto, ya la del tercero, fue el reflejo de la contracción de la producción industrial, la que se compensó por una mejoría en actividad primaria, un ligero incremento en las terciarias. El índice de crecimiento de actividad terciaria está en rojo, el índice de crecimiento de las actividades primarias está en verde y el índice de la producción industrial o secundaria está en azul. Y como pueden ver, justamente la economía mexicana está comportándose sobre todo motivada por esa caída que tiene el sector industrial. Es probable, no habría que verificarlo, que esta caída de la producción industrial obedezca a las políticas de materia comercial que se han establecido por parte de los Estados Unidos de América,
dado que gran parte de nuestra actividad comercial es justo del sector secundario que está muy vinculado a los Estados Unidos de América. Bien, ahora, ¿qué pasa si descomponemos el sector industrial en sus diferentes sectores, que son manufacturas, construcción, minería, electricidad, agua y gas? Miren, el sector industrial, las manufacturas están cayendo y también la construcción. Son dos de los elementos que llevan a que el sector secundario en este trimestre no le vaya muy bien. La minería también ahí vean que hay una ligera mejoría de la caída que venía observando. Y noten algo ya visto no solo para el trimestre, sino para los últimos, yo diría, 4 años. Noten el comportamiento de electricidad, agua y gas, es el índice de producción en ese sector, viene fuertemente a la baja. Esto es preocupante porque precisamente electricidad, agua y gas son motores de la actividad económica, son insumos esenciales para llevar a cabo todas nuestras actividades y estamos viendo una caída importante en este renglón y esto a la larga nos preocupa porque justo ocupamos que estos estuvieran acelerándose. Pero en fin, este es el comportamiento que tenemos. En las terciarias también se desaceleran. Aquí podemos distinguir entre servicios profesionales, de la salud, comercio al por menor, transporte, servicios financieros, educativos, comercio al por mayor, alojamiento, preparación de alimentos y en general, bueno, las actividades terciarias medidas a través del IGAE muestran una desaceleración, como ustedes observan en las gráficas. Y luego, lo que es julio-agosto, en ese bimestre, el consumo, que es un renglón importante que en este fin de año se ha estado impulsando mucho, exhibió una moderación en su ritmo de expansión. En su interior se observó una caída en el consumo de bienes y servicios de origen nacional, mientras que el de bienes importados, como observan en la gráfica azul, la que está en la extrema derecha, pues tuvo un muy buen dinamismo. Es decir, somos un país que consume mucho y que mayoritariamente lo que consumimos proviene desde el extranjero, lo que tiene pros y contras, como siempre, como ya ustedes estarán seguramente pendientes de esta situación. Bueno, en el periodo también julio-agosto, la inversión fija bruta, otro elemento clave de cómo podemos crecer, se contrajo respecto del segundo trimestre del 2025, de tal forma que hay una debilidad. La gráfica roja, la que está en la extrema izquierda, justamente muestra esa caída en el índice de inversión fija bruta. Esto ocurre también para maquinaria y equipo, ocurre particularmente también para construcción, así que ahí tenemos caídas en la inversión. Por eso hace un momento que hablaba yo de tasa de interés, decía que es bueno que se esté reduciendo para ver si de esa manera la reducción en tasa de interés favorece o empuja a la alza, contrarresta esta tendencia que ahora vemos aquí en inversión fija bruta. Y bueno, ya casi por cerrar la parte de la economía nacional, pues el crecimiento de las exportaciones manufactureras se aceleró, el comportamiento es diferenciado, ya sea que veamos las que no son automotrices y las automotrices. Noten que hay mucha volatilidad en la manera en la que se comportan las exportaciones automotrices y que es un comportamiento mucho más nítido a la alza. El caso de las exportaciones de manufacturas no automotrices. Y finalmente, y ahora sí, la cuenta corriente. Esta cuenta corriente es el registro de nuestras actividades con el resto del mundo. Presentó un superávit que se compara con el déficit registrado en el mismo periodo de 2024. Entonces tenemos la balanza comercial y la cuenta corriente. Y bueno, ahora en el último trimestre tenemos un superávit de 0.5%, lo ven en la gráfica de la derecha, y en la gráfica de la izquierda se ve la balanza comercial. Y bueno, la balanza comercial en particular, esta es negativa, o sea que tenemos más importaciones que exportaciones. Así es el saldo de nuestro comercio exterior, de nuestras relaciones con el resto del mundo. El mercado laboral exhibe señales de enfriamiento. Aquí tenemos la tasa de participación de la fuerza laboral.
la razón de ocupación a población en edad de trabajar, las tasas de desocupación que aparentemente son bajas, pero bueno, sabemos que hay mucha gente ocupada en el sector informal. Y finalmente, los puestos de trabajo que están afiliados al IMSS crecieron, pero no tanto como marca la línea roja. Si sacamos de ahí a los de plataformas digitales, pues bueno, el crecimiento es menor, pero finalmente existe un importante crecimiento de los trabajadores que están afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. Rondan ya cerca de los 22.4 millones de personas. Y bueno, en la gráfica que ahora presento, que es elaborada por el Banco de México, en este reporte para el tercer trimestre del 2025, queda claro que la estimación de la brecha del producto se amplió a terreno negativo. ¿Qué es esto de la brecha del producto? Bueno, resulta que hay un Producto Interno Bruto observado y un Producto Interno Bruto tendencial, y que lo que necesitamos es que esa brecha se cierre, particularmente, que se parezca mucho el tendencial y el observado. Y lo que ocurre cuando se hace negativa, pues es básicamente que el Producto Interno Bruto observado está muy por debajo de su Producto Interno Bruto tendencial. De ahí que entonces estemos teniendo ese valor, como se observa en la gráfica, en la parte final del tercer trimestre, pues está en terreno negativo. Y también noten que hubo otros momentos en 2023, 2024, donde la brecha del producto estaba en terreno positivo. Entonces, estamos en una situación de bajo dinamismo de la actividad económica nacional. Ahora, en cuanto a inflación, bueno, la inflación, poco que decir, porque la inflación anual general se redujo de 4.22 a 3.61. En la primera quincena de noviembre se situó, por cierto, en 3.61%. Estamos por conocer el dato de todo el mes de noviembre. Y bueno, básicamente fue esto por una contribución de la inflación no subyacente. Aquí en la gráfica de su izquierda tienen la inflación no subyacente en verde y la subyacente en azul y la general en negro. Y bueno, ahí lo que tenemos es ese 3.61, el último dato para el cual tenemos información, y luego en la gráfica de la derecha se explican las contribuciones. Entonces, quien más contribuyó ahí a buena parte de lo que vemos, pues es el dato de tanto de inflación no subyacente como de la subyacente. Bien, ahí está en cuanto a inflación. En la subyacente hay comportamiento diferenciado en las mercancías y en los servicios. Son los dos componentes de la subyacente. Ahí es 4.32 el último dato de inflación subyacente, pero 4.50 en servicios y 4.13 en mercancías. Las contribuciones, bueno, para el último trimestre, aproximadamente 2.40 en el caso de los servicios, y luego el resto del 4.32 observado se debe a la inflación de mercancías. Así que así es el comportamiento de la subyacente. También la inflación de mercancías de alimentos y no alimentos se elevó entre el segundo trimestre y el tercer trimestre del 2025, en tanto que la de los principales componentes de los servicios se redujo. Es lo que se muestra en las gráficas, tanto la de la izquierda como la de la derecha. Y bueno, en lo que va del cuarto trimestre ya del 2025, la de mercancías alimenticias se ha moderado, mientras que la de servicios distintos a vivienda y educación, pues ha estado teniendo pues un reporte. Noten que en el caso específico de educación, que es algo de lo que muchos están interesados, pues tiene un valor inflacionario alto. En el último trimestre, perdón, en el primer quincena de noviembre fue de 5.82, es un valor elevado. 5.38 para servicios distintos a la vivienda y a la educación. El general de servicios 4.50 y la vivienda 3.40. Otro tema, por cierto, de mucho interés, el alto costo que tiene la vivienda, tanto propia como en renta en nuestro país. Y bueno, acá un poco sobre la inflación no subyacente anual, la que descendió, y por eso tenemos 3.61 como inflación general en el último dato.
Esto por la reducción de los productos agropecuarios y en menor medida por la de los energéticos. Bien, en cuanto a política monetaria, la Junta de Gobierno, como lo decíamos al inicio de esta transmisión, de este podcast, pues decidió continuar con los recortes, se redujo la tasa de interés de interbancaria un día en 25 puntos base en las decisiones de agosto, de septiembre, de noviembre, llevándola a 7.25%. Y luego en la gráfica que está en su lado izquierdo, noten que viene la tasa de interés de referencia y viene la inflación general. Y noten cómo existe una correspondencia. Cuando se eleva la tasa de interés, esto luego se corresponde con reducciones en inflación. Y luego eso la parte hasta el 2023. Ahí comienza a reducirse la inflación y luego se estabiliza la tasa de interés, no se le mueve hasta el 2024. A partir del 2024 comienza esta política de bajar la tasa de interés, porque aunque subió un tanto entre 2024 y 2025 la inflación, luego esta comienza a descender. Entonces, cuando la inflación ya desciende, pues entonces las autoridades toman la decisión de que hay que recortar la tasa de interés, que ya no es necesario elevarla. Pero cuando la inflación se está incrementando, pues noten que del 2021 al 2023 lo que se observa es que se corresponden. Aumenta la inflación y aumenta la tasa de interés como un instrumento para tratar de contrarrestarla. Esta es la política monetaria, digamos, que tenemos que tener en cuenta, que se ha observado para el caso de la economía mexicana. Y luego viene una línea verde al final, que se me pasaba, pues es la línea del valor al cual se quiere llevar a la inflación, que sería a un valor de 3%. Y bueno, el tipo de cambio, yo sé que a mucha gente le interesa, por eso lo dejé aquí de la presentación del Banco de México. La moneda nacional tiene un comportamiento ordenado, pero hay una tendencia a la apreciación que se observa ahí en la gráfica de la izquierda en color verde, donde cada vez pasamos de un valor máximo por ahí de marzo de 2025 a un valor mínimo de menos de los 19 pesos por dólar, en la franja de los 18 a los 19 pesos por dólar en noviembre. Y la volatilidad cambiaria en los mercados financieros de México también viene a la baja, por eso decíamos que tiene un comportamiento moderado y la gráfica de la derecha está mostrando esta menor volatilidad durante los últimos meses de este 2025. Y bueno, ya para finalizar los pronósticos, ¿cómo va a crecer la economía mexicana según el Banco de México? Para el 2025 crecería puntualmente 0.3, en 2026 1.1 y en 2027 2.0. Ahora bien, esto es ahora, antes, o sea que cambió sus expectativas de crecimiento a la baja, porque en abril, junio opinaba que en 2025 creceríamos 0.6% y ahora 0.3%. Como resultado de esto, tenemos que va a haber poco empleo en este año formal, entre 160,000 y 60,000 como mínimo, o bien el otro año 460,000 o 260,000 como mínimo, y hasta 2027 de 600 a 400,000 empleos formales. La verdad es que estamos muy lejos de la cantidad de empleos que se deben de generar, así que este dato pues nos ocupa y preocupa porque no crece la economía, no genera empleo y entonces muchas personas no tienen ingreso y esto los mueve a la informalidad o a actividades que no son deseables para la sociedad. Así que es tremendo problema en el cual estamos metidos y esperamos que se corrija pronto aplicando las políticas monetarias y fiscales más adecuadas. Y bueno, cuenta corriente, ahí hay expectativas de déficit, como pueden ver, para el 25, para el 26 y también para el 27, los intervalos que ahí se presentan en la gráfica de la derecha. ¿Qué puede mover a la alza el crecimiento? Pues que se reduzca la incertidumbre, que la economía norteamericana crezca, que se aproveche bien el TME, que se incremente la competitividad y que el gasto público impulse la actividad económica. Eso podría ser factor. Aquí yo añadiría que el Plan México, que el gobierno está instrumentando desde enero de este año, pues funcione,
y se lleven a cabo todas las acciones que se tenían contempladas. Y bueno, la inflación se espera que el pronóstico es que hacia el tercer trimestre del 2026 ya se llegue a la meta del 3%. Esperemos que así sea para que nos enfrentemos a precios más bajos. Sin embargo, hay factores de riesgo que podría provocar que la inflación subiera. Bueno, que la moneda nacional se deprecie, que persista esta inflación subyacente, que haya nuevos conflictos geopolíticos, que haya nuevas presiones de costos y lo que ya es común, que haya afectaciones climáticas. Así que estos son los factores que podrían provocar que se incrementara la inflación. Y bueno, de esta manera es que quería presentarles este reporte que elaboró el Banco de México. Y bueno, espero que la información de este podcast sea de ayuda para ustedes, que sigamos cultivando nuestra formación en materia económica. Y recuerden que toda duda pueden plantearla a través del chat de las transmisiones o bien en la caja de comentarios cuando ya queda grabado. Yo estoy muy al pendiente de sus dudas, de sus opiniones, de sus comentarios. Todos son bienvenidos. Ojalá que me puedan ayudar a llevar este mensaje, que compartan el video, que le den me gusta, eso ayuda mucho al canal. Ya somos más de 21,000 suscriptores, de repente bajan, suben, pero finalmente ya somos 21,000 suscriptores en el podcast y en el canal Tiempo Económico. Les agradezco de corazón, me despido y como siempre les recuerdo que el tiempo es económico.